Muy buenas tardes, espero que hayan almorzado muy bien o que no hayan almorzado muy bien para que no se duerman. Siempre hay dos posibilidades acá. Antes de empezar la charla, el intercambio de algunas ideas, quisiera decirles fundamentalmente que dentro de los compromisos que el Perú tiene a nivel internacional, indudablemente está la segunda comunicación de cambio climático. Para poder atender esta segunda comunicación del cambio climático es establecer cuál va a ser la política y la estrategia peruana en relación al cambio climático de acá al año 2050. Sin embargo, cuando esto se propone, no se toma en cuenta algunas dificultades que hay para poder tener información que permita establecer estrategias y políticas. Dentro del Ministerio de Agricultura hay una unidad específica encargada de la información y del análisis de la información y que es la responsable de generar información para la toma de decisiones. No para justificar decisiones, sino para la toma de decisiones. Entonces, la idea es que cuando empezamos a trabajar este tema, nos encontramos en primer lugar que había muy poca información, no había suficiente información como para poder, digamos, elaborar, escenarios de impacto del cambio climático y para poder evaluar la vulnerabilidad del agro frente a este impacto del cambio climático. Por otro lado, era una información que es fragmentada, ni siquiera hacia atrás nos permite reconstruir literalmente cómo el cambio climático puede afectar diferentes actividades humanas acá en el país. Indudablemente, bajo ese concepto, es necesario pensar de que hay que generar información, que las políticas que se puedan establecer requieren de mucha información, que esta información no es potestad solo de los entes públicos, sino que los entes públicos deberían generar una red para poder generar información suficiente que nos permita realmente tomar decisiones con conocimiento y de manera consensuada. Entonces, lo que yo voy a presentar acá son algunos elementos y algunos avances de lo que hemos venido trabajando con el Banco Central de Reserva, con el Ministerio del Ambiente, anteriormente con la CONAM, y que de alguna manera nos debe permitir ir respondiendo, a estas interrogantes que se ha planteado el mundo en relación al cambio climático. Son avances porque a partir de este año recién estamos presentando un proyecto y esperamos que se logre concretar para poder ir generando información más sistemática en relación a las diferentes variables que pueden ayudar, por un lado, a explicar el cambio climático, los efectos que pueda tener esto sobre todo sobre la agricultura, y cómo es que la agricultura debe construir una estrategia de respuesta frente al mismo. ¿Debemos mitigar nada más? ¿Debemos adaptar? ¿Debemos mitigar y adaptar? ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio de poder hacer cualquiera de estas acciones o las dos acciones a la vez? ¿O debemos esperar que las cosas sucedan para luego nosotros tomar alguna decisión? Entonces, estas son las interrogantes con las cuales se plantea este aspecto, este tema, y que todavía no es un estudio acabado, por lo tanto queremos llamarlo como aspectos económicos de los efectos del impacto del cambio climático en el Perú. El cambio climático básicamente, y esto ya es un consenso internacional, básicamente el cambio climático se mide por la emisión de gases de efecto invernadero. Y la mayor expresión de esa emisión de gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono equivalente. Ya es una medición, es una convención internacional, ya no hay discusión sobre el mismo y por lo tanto con ese aspecto nosotros empezamos a trabajar. Sin embargo, ustedes saben que el dióxido de carbono no es el único que causa un efecto invernadero. El dióxido de carbono proviene fundamentalmente del combustible fósiles, proviene de la deforestación, proviene también de la degradación de la biomasa. Entonces, el dióxido de carbono es quizás uno de los indicadores más importantes y que está causando el efecto invernadero que actualmente nosotros estamos viviendo. Pero no olvidemos que proviene de combustibles fósiles, de la deforestación y de la degradación de la biomasa. El otro gran componente también de los gases de efecto invernadero en este caso es el metano.
El metano básicamente proviene de la producción y de la manipulación de combustibles. Ustedes después, cuando yo les muestre algunos de los resultados sobre Perú, van a darse cuenta en donde nosotros estamos aportando más sobre efecto invernadero. Y por lo tanto, algunos han tomado la decisión de forestar o forestar con medidas de mitigación y por lo tanto se pueden acoger al mercado de bonos de carbono. Sin embargo, estamos notando de que si bien esa es una acción importante, no es suficiente todavía. También está el óxido nitroso, y el óxido nitroso sí es una cosa un poco más complicada, porque esta básicamente proviene sobre todo de la actividad del transporte, es decir, que usa una serie de combustibles, y para hacer estos combustibles se usa una serie de metales, ¿no? Proviene de fuentes industriales, pero también proviene del uso de fertilizantes y de pesticidas químicos. El excesivo uso de fertilizantes y pesticidas químicos también contribuyen a la formación de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, ¿no? Esta es algo muy relacionado a la actividad agropecuaria. Estos son, digamos, en general, las diferentes fuentes que van a contribuir a estar generando o que ya están contribuyendo a generar este impacto del cambio climático. Pero quiero mencionarles, y he dejado aparte, que hay también un aporte a esta situación del cambio climático y que proviene de dos actividades en las cuales nosotros estamos bastante involucrados: el cultivo del arroz y la ganadería. Tanto el cultivo del arroz y la ganadería básicamente están aportando con la emisión de metano. La emisión de metano es el segundo gran componente de los gases de efecto invernadero. Entonces, estas tres fuentes, más otras dos, ¿no?, que son de menos importancia, tanto el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, esas tres fuentes se equiparan en lo que se llama el dióxido de carbono equivalente. Y eso es lo que está aportando esta situación. El Perú básicamente no es un emisor importante de gases de efecto invernadero en el mundo. A nivel mundial nosotros solo estamos, entre comillas, aportando con el 0.4% del total de gases de efecto invernadero que se generan. En los últimos 15 años, estas emisiones se han incrementado en un 62%. Esto está reconocido ya por todos, pero las de metano, que es el segundo gran factor donde está el cultivo del arroz, donde está la ganadería, se incrementó en un 82%. Todo esto nos debe hacer reflexionar cómo es que el Perú tiene que establecer una estrategia y cómo el Perú tiene que establecer sus políticas hacia el futuro. Obviamente, la emisión más importante para el caso peruano proviene de la deforestación y del consumo de combustibles y de la agricultura. Esto es quizás, ¿no?, en el caso peruano la deforestación y la agricultura tienen mucho que ver. En cuanto a consumo de combustible, nosotros no tenemos el mismo consumo que otros países. Luego les voy a mostrar unos cuadros y ustedes van a notar cómo Perú aporta de manera distinta. Pero sí, a nivel mundial ya se tiene una tasa de evaluación que dice que hay una pérdida de vegetación diaria de 0.4 kilómetros por día. Eso es lo que estamos perdiendo diariamente y que ya es parte de este gran fenómeno que se llama cambio climático. Entonces, este no es un cambio climático de la naturaleza. Este es un cambio climático que proviene de la acción del hombre. Este es un cambio climático que es antropogénico, es decir, es el hombre el que está acelerando el proceso de la naturaleza. Ya ha habido anteriores calentamientos globales, pero en este caso este calentamiento global está acelerado. Está catalizado, acelerado por la acción del hombre. En el Perú, las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 1994 hasta el año 2006 básicamente han sido de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, que ha pasado más o menos del 63% a aproximadamente el 110%, 110 millones de toneladas por año, ese dióxido